Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy retomaremos nuestro trabajo en geometría, relacionado a lo que vimos hace cerca de 2 semanas respecto al estudio de los triángulos. Estuvimos viendo los triángulos respecto a sus lados y respecto a sus ángulos. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en los ángulos porque nos van a servir para afianzar los conceptos que veremos el día de hoy. Vamos a ver la base y altura en los triángulos. Antes de avanzar a estos conceptos, voy a recordarles un poquito de los conceptos básicos de los triángulos, comenzando por su definición. Un triángulo, la palabra triángulo viene del latín triangulus, que se divide en tri, que significa tres, y angulus, ángulos. Es una figura plana formada por 3 ángulos y está formada también por 3 segmentos de recta a los que llamamos lados. Tenemos 3 triángulos, como ya lo vimos. Al conjunto de sus lados se le llama perímetro. Vamos a ver qué es la base en un triángulo. La base es el lado que nos permite apoyar nuestra figura. Aquí tenemos el triángulo y esta línea rosa en este caso es el lado de apoyo, por lo tanto es la base. Atentos aquí. Vamos a ver lo que es la altura en un triángulo. La altura en un triángulo, chicos, es la línea que parte del vértice opuesto a la base. Y si recordamos, con las partes del rectángulo vimos que es un vértice, además de que lo tienen todas las figuras, incluso también ya lo hemos visto en las partes del ángulo. El vértice es el punto donde se interceptan dos lados, es decir, la altura va a partir del punto donde se interceptaron dos lados consecutivos, es el vértice del punto opuesto a la base, trazando una línea, formando dos ángulos rectos, es decir, es una línea perpendicular. Otra definición es que la altura es la línea del punto más alto o vértice del triángulo en forma perpendicular a la base. Aquí tenemos un triángulo y entonces del vértice opuesto a la base trazo una línea perpendicular. Me forma dos ángulos de 90 grados. Aquí tenemos el triángulo. ¿Qué características, qué tipo de ángulos tiene este triángulo? Son ángulos agudos, por lo tanto este triángulo es un triángulo acutángulo. Su altura del vértice opuesto a la base en forma perpendicular. Y a esta altura la vamos a llamar altura interna, porque la encontramos en los triángulos acutángulos y queda dentro de mi triángulo, por eso se llama altura interna. Aquí yo tengo un triángulo acutángulo. Voy a tomar este lado como base y con una escuadra es una herramienta súper útil para encontrar las alturas en los triángulos. Con una escuadra, fíjense bien, de mi vértice a la base, en forma perpendicular. Justo este lado de la escuadra, este ángulo en la escuadra mide 90 grados. Aquí tengo mi trazo perpendicular, del vértice opuesto hasta la base. Entonces, la altura me quedaría así, la base y su altura. Aquí tengo otro triángulo. Si yo elijo este como base, esta va a ser el vértice opuesto y nuevamente me apoyo de la escuadra. Si tú no tienes una escuadra en casa, puedes crear
un ángulo medidor, ya anteriormente te lo había sugerido. En esta ocasión a lo mejor lo suficientemente grande para que puedas utilizarlo como escuadra. Partes del vértice hasta la base. Y aquí tengo yo la base y la altura interna. En estos dos triángulos la altura que tracé es interna. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos este tipo de triángulo. Este triángulo es un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Para él voy a ocupar algo que se llama altura externa. Esta la encontramos en los triángulos obtusángulos. ¿Y cómo la voy a trazar? Para encontrar la altura externa, tengo que prolongar mi base, es decir, tengo que continuar el trazo de la base a partir del vértice opuesto, trazar la línea perpendicular. Fíjense bien, aquí estoy prolongando la base, se continúa, vean cómo se prolongó y una vez que ya la pude prolongar, trazo del vértice opuesto a la base la línea perpendicular formando ángulos de 90 grados y esa es mi altura externa. Fíjense bien, aquí tengo un triángulo obtusángulo. Este ángulo es obtuso, es mayor de 90. Esta es mi base, la voy a prolongar, la voy a continuar. Yo aquí ya hice la prolongación, ya la dibujé. Continúo con la base y a partir de ahí ubico, a ver, permítanme. Ubico el vértice opuesto a la base y trazo la altura. Así es como quedaría la altura externa en un triángulo obtusángulo. Y finalmente, en un triángulo como este, ¿cómo es este triángulo? Tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, por lo tanto es un triángulo rectángulo. La altura en un triángulo rectángulo, cuando uno de los lados que forma el ángulo de 90 grados es la base, el lado correspondiente, el lado consecutivo, el lado de enseguida, va a ser la altura. Fíjense bien, aquí estoy marcando mi base con un rosa más fuerte, es uno de los lados que forman mis 90 grados y por lo tanto el otro lado, el lado correspondiente es la altura. Uno de los lados toma el papel de altura. Aquí tengo un triángulo rectángulo porque aquí tengo un ángulo de 90 grados. Si yo elijo que esta sea mi base, su altura va a ser el lado consecutivo, el lado con el que forman los ángulos de 90 grados. Así es como quedaría su base y altura. Con la escuadra lo puedo comprobar. Que están los 90, es una línea perpendicular a la base. En los triángulos rectángulos, el propio lado es la base. Incluso, si yo elijo que esta ahora sea mi base, su altura sería el otro lado. Con este ejercicio vimos cómo encontrar diferentes alturas en distintos tipos de triángulos. Conocimos el concepto de altura interna, altura externa y vimos cómo en distintos tipos según sus ángulos, acutángulo, obtusángulo y rectángulo, cómo puedo encontrar las alturas. El día de hoy llegará con ustedes con este video un formato donde vienen 6 triángulos. Ya está señalada la base y a partir de la base que yo te estoy señalando, tú debes encontrar la altura. Espero que disfrutes esta actividad
y que quede mucho más claro para ti el encontrar las alturas en un triángulo. Que tengas un excelente día. Bye.